Buenos días, mis estimados hermanos. Dios me los bendiga a todos quienes se conectan para unirse en este devocional, este día viernes. Muchas gracias por la oportunidad que tú nos das de poder acompañarte en este tiempo de oración, en este tiempo de reflexión. Es tan importante tener un tiempo dedicado a Dios día a día. La verdad es que nuestro espíritu disfruta de ese tiempo con Dios porque se alimenta, se fortalece. Nosotros somos como el árbol que necesita ser regado para poder estar fresco y estar produciendo el fruto a tiempo. Y esa agua que le da vida a ese árbol es ese tiempo con Dios, la palabra de Dios y ese tiempo de oración que nos mantiene cerca de Dios. Busquemos a Dios todos los días. Nos va a ayudar mucho para manejar los momentos difíciles y para poder tener la capacidad, la fuerza de ayudar a los demás. Las personas necesitan ayuda, nuestra familia necesita ayuda, nuestros hijos necesitan ayuda. Un hogar no se mantiene sólido si no tiene alguien allí, la cabeza del hogar que esté buscando de Dios o aquella mujer que está cuando el esposo no está. Toda familia, toda iglesia, toda organización, cualquier grupo no puede mantenerse y perseverar en medio de las dificultades de la vida si no tiene el soporte espiritual que solamente Dios nos puede dar. Así que vamos hoy a darle gracias a Dios y también aprovechamos para leer la Biblia y aprovechamos para orar por muchas necesidades. Oremos ahí un momento, únete por favor. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Rey eterno y glorioso. Gracias porque tú eres el sustento de nosotros, la fuerza, el motor, el gran causante de toda bondad, de todo éxito, de toda cosa buena que puede haber en nosotros. Definitivamente tú eres la fuente. Tú eres, Señor, el responsable de levantarnos, llevarnos adelante, de empujarnos, de sostenernos, de ayudarnos a tener éxito si es que en alguna área lo tenemos. Muchas gracias, Señor, porque cerca de ti no tenemos temor de nada. Cerca de ti estamos seguros, cerca de ti tenemos la fuerza, la sabiduría de Dios. Gracias, Padre, porque este libro hermoso de la Biblia es el libro de la sabiduría que nos capacita para vivir de una manera correcta en un mundo que cada día se confunde, se distorsionan los valores, donde cambian las creencias, cambian las convicciones. Tu palabra nos enseña a permanecer firmes, haciendo lo correcto. Gracias, Señor, por esos tiempos de oración que tú nos ayudas a tener día a día, nos sostienen, nos fortalecen y nos ayudan a enfrentar las dificultades. Gracias quiero darte esta mañana por cada persona que se conecta y que cada día hay gente orando, hay gente conectada buscando tu rostro. Padre, gracias por ellos y a través de ellos bendice a sus familias. Señor, tú una persona buscas que se pongan en la brecha para poder usarla como un instrumento de bendición. Quiero darte gracias también, Señor, por la Iglesia Alianza del Ecuador que promueve estos tiempos de oración. Gracias por nuestro pastor, el pastor David Mutre, por la Junta Directiva Nacional, por los departamentos, por la labor administrativa que realizan los hermanos a nivel nacional, latinoamericano, a nivel mundial. Gracias por la alianza que está en todo el mundo predicando tu palabra, por los misioneros que se encuentran en distintos lugares del planeta llevando el mensaje de tu palabra. Y gracias, Padre, quiero darte esta mañana por los pastores que en cada sector del país, en cada ciudad, en cada comunidad,
están predicando tu palabra. Y gracias por esos líderes laicos que tienen ministerios, grupos que cuidan a la gente, Señor. Muchas gracias. ¿Cómo vamos a hacer nosotros todo ese trabajo? Humanamente no podemos hacerlo solo. Yo te doy gracias, Señor, por la iglesia donde yo te sirvo, por esos líderes que dirigen tantos grupos que cuidan a la gente, Señor. Muchas gracias, porque es hermoso ver cómo tus siervos se levantan para servirte desinteresadamente a ti, Señor. Gracias por lo que haces en las iglesias. Y, Señor, te pedimos que sigas avivando el ánimo, la fuerza, el espíritu de tus siervos que se apagan, que se deprimen, que no tienen mucho apoyo, mucho respaldo, y eso los desanima. Te pido, Señor, que ellos se fortalezcan en ti y luchen contra toda adversidad, como Jesús luchó, como Pablo luchó, para salir adelante y llevar el bendito evangelio. Señor, que esta mañana que vamos a leer tu palabra, podamos, Señor, disfrutar, meditar de ella, Señor, y aprender. Te damos gracias, Padre, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a reflexionar en esta mañana acerca del principio de una ofrenda. ¿Qué significa una ofrenda? ¿Por qué debemos ofrendar? ¿Quiénes deben ofrendar? ¿Por qué Dios nos enseñó a ofrendar? Estamos leyendo el libro de Éxodo en estos días y el día de ayer terminamos de leer Éxodo y me di cuenta que Éxodo tiene 40 capítulos y los primeros 20 capítulos nos relatan cómo Dios guía, sustenta y provee al pueblo de Israel por el desierto. Siempre les está dando, les da lo necesario, el agua, el alimento, y a veces les da lo que ellos exigen, a veces de una mala manera, a veces murmuran, critican, se quejan, y Dios les concede eso a pesar de esa actitud mala, les concede lo que necesitan, el agua, el alimento. A veces pedían carne, a veces pedían, qué sé yo, cosas al gusto de ellos. Entonces los primeros 20 capítulos nos cuentan cómo Dios da, pero a partir del capítulo 20 en adelante, Dios comienza a enseñarle al pueblo de Israel a dar. Le comienza a decir al pueblo, enseñarle al pueblo qué deben ahora ellos darle a Él. Ya Dios les ha enseñado, Dios les ha dado como ejemplo, ahora ellos tienen que aprender a darle a Dios. Y entonces quiero tomar algunos pasajes de estos capítulos, desde el capítulo 20 en adelante, que me gustaría refrescarles a ustedes que conocen la Biblia y a aquellos que no conocen la Biblia, que ustedes sepan cuál es el principio de una ofrenda. Porque eso fue lo que el Señor le pidió a Moisés, que le diga al pueblo que levanten ofrendas y les dio un propósito. A veces la gente ha usado el tema de la ofrenda como un motivo de crítica, de murmuración, de hacer comentarios despectivos, hablan mal de una ofrenda, hablan en contra de la ofrenda. Otros, en cambio, han abusado del tema de la ofrenda y se han dedicado a sacarle dinero a la gente, a manipular a la gente, a utilizar mal el tema de la ofrenda. Y lo correcto es leer la Biblia para saber qué hacer con la ofrenda, para qué se usa la ofrenda. Y entonces voy a leer unos pasajes de la Biblia, empezando por Éxodo capítulo 23, en el verso 14. Algunos párrafos quiero tomar de estos capítulos para resaltar algo. Entonces 23:14 de Éxodo dice: 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Entonces la primera referencia que encuentro aquí es que Dios les pide que celebren fiesta en honor a Él. Y estas fiestas que Él les pedía que celebren en honor a Él, debía
tener la característica de que el pueblo le venía trayendo a Dios algo de lo que ellos tenían, de lo que ellos producían o de lo que iban a producir en el futuro. Por ejemplo, le dice que ninguno se presente ante él en su fiesta con las manos vacías. Y me llama la atención la palabra fiesta. Celébrame fiesta. Es decir, un tiempo de alabanza, un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación a Dios, tiene que ser una fiesta, un motivo de alegría. Nos estamos reuniendo con los hermanos, con nuestro Padre, para adorar a papá, para celebrarle a papá su día, para honrarlo a papá. Y entonces todos llegamos con una ofrenda para honrar a nuestro Dios. ¿Y cómo debía ser la ofrenda? En el verso 19. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Las primicias le pidió. La ofrenda que le tenían que llevar para exaltar su presencia, su glorioso nombre, tenía que ser lo primero, lo mejor de lo que ellos producían. No debía ser lo que sobraba, sino lo que salía primero, lo que producía la tierra. Y siempre lo primero que produce la tierra en una siembra es los mejores frutos. Y eso es para Dios. Por lo tanto, a Dios no se le debe dar, no debemos sacar de la cabeza que para nuestro Dios cualquier cosa. Hay mucha gente que tiene un concepto errado de la ofrenda y están pensando que a Dios hay que darle lo que nos alcanza, no hay más. ¿Para qué hacer tanta cosa? Dios no necesita de plata, Dios no necesita de lujos, Dios no necesita de tanta cosa. Así que hagamos algo simple, sencillo, es para Dios, es al revés. Porque es Dios y porque es glorioso, el gran rey, el rey del universo, el creador, merece lo mejor de sus criaturas. Por eso cuando Caín y Abel se acercaron a Dios con una ofrenda, los dos llevaron ofrenda, pero la ofrenda de Abel era una ofrenda de excelencia, dice el autor de los Hebreos. Dice que fue más excelente. Eso significa que él le llevó los primogénitos de los animales, de lo más gordo de todos los primogénitos. Abel llevó el mejor de lo mejor. Y dice que Dios miró con agrado a Abel, recibió su ofrenda, pero no aceptó la ofrenda de Caín. Y eso me dice a mí entonces que este principio de darle a Dios lo mejor venía en las conciencias de los seres humanos antes de que les dé leyes. Cuando ellos fueron creados, Dios puso en sus corazones el honrar a Dios con lo mejor. Entonces, ¿qué es una ofrenda? Una ofrenda es la expresión de la grandeza de nuestro Dios, la manera como lo honramos, lo amamos y cómo le exaltamos por todo lo que Él nos ha dado. Y lo hacemos siempre dándole a Él lo mejor de lo que tenemos. Por lo tanto, cuando tú preparas una ofrenda para Dios, no es lo que sobra, sino lo que tú has asignado y separado exclusivamente para Él, y eso no tocas, eso es de Dios y se lo damos. No nos presentamos con las manos vacías. Es terrible porque este pensamiento de llegar a las fiestas de los demás con las manos vacías es parte de la cultura, de la sociedad. Nos invitan a un cumpleaños y llegamos con las manos vacías a comer. Vamos a una celebración, a una graduación y con las manos vacías. Esa es lamentablemente una cultura equivocada. Tenemos que mejorarla, corregirla, aprender a llegar a las personas a las cuales honramos dándoles lo mejor. Otro pasaje de la Biblia lo encontramos en capítulo 25, el verso 1 al 8. Dice así: Jehová habló a Moisés diciendo: Di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le adhiere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, madera de acacia, aceite para el alumbrado, piedras de ónice, piedras de engaste, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. Quiero que noten esto. Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que me traigan una ofrenda.
¿Y esa ofrenda para qué va a servir? Va a servir para que me hagan un santuario, un lugar donde yo me encuentre con ellos. ¿Te acuerdas que antes Dios le hablaba a Moisés en la cumbre del monte Sinaí? Moisés, para encontrarse con Dios, tenía que escalar una tremenda montaña y eso no era fácil. El pueblo no subía normalmente, así que había un problema para tener una comunión con Dios, una relación con Dios allí. Entonces Dios decide que el pueblo le tiene que construir un santuario donde Dios venga para encontrarse con ellos, pero en la parte baja. Ya no tenían que subir a la montaña, en la parte baja Dios descendía y era accesible al pueblo, ahí podían buscarlo. ¿Con qué se iba a construir el santuario? Con las ofrendas del pueblo de Israel. Entonces este principio también se lo aplica hoy. ¿Cómo le construimos un templo? ¿Cómo le construimos un lugar de adoración? ¿Cómo construimos su casa, la casa de Dios? Con las ofrendas de los creyentes que aman a Dios, los hijos de Dios. Dice aquí, la dieren de su voluntad, de corazón. Entonces un creyente que ama a Dios, un creyente que reconoce la grandeza de Dios y la bondad de Dios, es un creyente que va a dar su ofrenda para que la casa de Dios esté bien arreglada, bien limpia, bien mantenida, con todos los detalles necesarios, con todas las comodidades posibles, en todo lo humanamente posible. La casa de Dios tiene que lucir hermosa, tiene que lucir de acuerdo al dueño de la casa. Mis amados hermanos, en muchos lugares que he recorrido en el Ecuador, una gran cantidad de congregaciones están descuidadas. Definitivamente están sucias, despintadas, con deterioro, no hay un baño limpio, no hay un lugar digno. Y allí el pueblo se congrega y alaban a Dios y para la gloria de Dios y aleluya y para acá, para allá, pero la casa de Dios no luce digna como de nuestro Padre. ¿Y por qué? Porque la gente dice, es que nosotros somos pobres, es que no tenemos, es que no nos ayudan, no hacen nada por nosotros. Y la gente no ha entendido que la ofrenda para tener una bonita casa sale del corazón de todos los hijos de Dios. No dan los que tienen mucho, no dan los que son ricos, dan las personas que aman al Padre. Sea poco o sea mucho, los que aman a Dios contribuyen para que la casa de Dios esté bonita. Entonces, ¿qué es la ofrenda? La ofrenda es eso, sirve para la casa, para sostenerla, mantenerla, para que haya alimento en su casa y no esté descuidada y no estén mendigando a las autoridades, mendigando a la gente rica que colaboren para hacer algo a Dios. No. En un lugar del Ecuador que pasaba viajando, vi un letrero grande que decía, por favor, estaba la imagen de Jesús allí, según lo que se veía. Y Jesús diciendo, por favor, ayúdenme a construir mi casa. Era un ruego que Jesús le hacía al mundo, a la gente del Ecuador, que le ayuden a construir su casa. Déjeme decirle, nada es más absurdo que esa forma de pensar. Porque Dios no necesita de nosotros. Dios es el dueño del universo, Él tiene el cielo, su casa. Él tiene acá en la tierra, tiene los corazones y también tiene lindos lugares. Él no tiene que mendigarte nada. Es mi obligación como hijo de Dios y tú como hijo de Dios honrar al Padre dando lo mejor de ti, lo mejor de mí, para que tengamos la casa digna de nuestro Dios, para que Él viva con nosotros, para que podamos ser accesibles, tener accesibilidad a Él y adorarle y reunirnos todos juntos. Si no hay ofrendas, no hay casa. Si no hay ofrendas, no hay una comodidad en la casa de Dios. Y eso Dios lo toma en cuenta. Dios considera, porque muchos templos no están arreglados, no están bonitos, no porque no haya gente, sino porque la tacañería, la dureza del corazón de la gente, la mezquindad de la gente ha llevado a que las personas no amen ni honren a Dios ni a su casa, como el rey David honraba la casa de Dios. Y por último quiero llevarle al capítulo 35, el verso 4. Capítulo 35, verso 4, nos encontramos con un ejemplo interesante. Dice, a
Habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Note, todo generoso de corazón traerá la ofrenda. Dios está diciendo claro: toma la ofrenda de las personas generosas de corazón. ¿Qué deben traer? Oro, plata, bronce y todo lo demás que les leí hace rato. Me salto al versículo 21. Vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová, para la obra del tabernáculo de reunión, y para toda su obra, y para las sagradas vestiduras. Quiero saltarme al capítulo 36, verso 3. Tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra de Jehová que ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó a pregonar por el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, porque tenían material abundante para hacer toda la obra y sobraba. ¡Wow! Cuando yo leí esto dije: Dios mío, así deben ser las iglesias. Así debería ser la actitud de un creyente. Somos tan generosos, porque eso es lo que resalta. Todo generoso debe hacerlo. Somos tan generosos que sobreabunda y sobra en lugar de que falte. Escúcheme bien, cuando hay una persona generosa en una iglesia, esa persona contagia con ese espíritu de generosidad a los demás. Y cuando hay personas generosas en la iglesia, nunca hace falta recursos en una iglesia. Hay suficiente dinero para tener un bonito lugar de adoración, un bonito lugar de educación cristiana, para tener un bonito lugar de clases, para tener buenos equipos y para tener lo digno que necesita una casa para ayudar a las personas. ¿Por qué entonces en algunas iglesias no hay recursos? La respuesta está aquí. No hay generosidad en el corazón de los creyentes. Lo que hay es tacañería, lo que hay es dureza, lo que hay es egoísmo, lo que hay es esa insensibilidad, la falta de comprensión de lo que significa ser un hijo de Dios. No amamos a Dios, tampoco amamos su casa. Cuando uno ama a Dios, ama su casa. Y cuando uno ama la casa de Dios, uno la cuida. Miren, está comprobado. La persona que critica la ofrenda es una persona tacaña. Porque la gente que ofrenda con generosidad jamás critica. El generoso siempre está enfocado en dar. El tacaño está enfocado en pedir. Ojalá me den, dice. Yo quiero que me den. Uno de los 12 discípulos de Jesús, Judas, hizo un comentario cuando vio a María que derramó un perfume que costaba 300 denarios o 300 salarios. Y esta mujer se lo ofrendó a Jesús, lo derramó sobre su cabeza y su cuerpo y lo ungió con un perfume tan especial, tan caro. Y Judas dijo: ¡wow! ¡Qué desperdicio! Esto se debió haber vendido para ayudar a los pobres. ¿Se da cuenta que este tacaño, este egoísta discípulo puso como excusa a los pobres? Pero realmente no es que a él le interesaban los pobres, sino que era un miserable. Era una persona deshonesta. Él cogía la ofrenda, él robaba la ofrenda y por eso le dolía que los demás den, porque él no puede dar, no quiere que otros den, o se molesta cuando otros dan. Entonces, ¿quiénes son las personas que critican, atacan la ofrenda, niegan la ofrenda, buscan textos bíblicos para decir que no se tiene que ofrendar? Es la gente tacaña, es la gente deshonesta. En otras palabras, es la gente ladrona, la que le roba a Dios lo que es de Dios. ¿Se acuerda que la Biblia dice: ¿robará el hombre a Dios? Sí, dice Dios, me habéis robado en vuestros diezmos y ofrendas.
Y dice, maldito es el que me roba. Entonces una persona que no ofrenda, le roba. Y una persona que le roba está en maldición. Por lo tanto, no va a haber la bendición de Dios en su vida. La ofrenda es una oportunidad que Dios nos da de poder abrir puertas de bendición a nuestra vida. Cuando nosotros damos, recibimos. Y cuando nosotros damos con generosidad, tenemos para que la iglesia pueda servir a muchos y dar testimonio del amor de Dios. Ahora, ¿qué impacto tiene no ofrendar? Usted se acuerda, mi querido hermano, los que han leído la Biblia, que en el libro de Ageo, en el capítulo 1, encontramos algo que el Señor le envió a decir al profeta al pueblo a través del profeta Ageo. ¿Y qué le dijo el profeta Ageo? Les dijo, es tiempo de que ustedes vivan en las mejores casas artesonadas, adornadas, arregladas, hermosas, y mi casa esté desierta. ¿A qué se habían dedicado los creyentes? A arreglar sus casas. Estaban pendientes de que sean lujosas, bonitas, elegantes, pero habían dejado la casa de Dios a un lado y estaba abandonada, desértica, sin arreglo, sin ninguna cosa. Entonces el Señor le dice, ¿qué ha pasado por esto? Se ha cerrado el cielo, ya no hay lluvia, la tierra no produce, ustedes siembran mucho, cosechan poco, ustedes cogen el jornal y lo ponen como en saco roto, no ven la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú descuidas la ofrenda, has descuidado a Dios, has descuidado la adoración a Dios. Cuando dejas de honrar a Dios con una ofrenda, es porque ya no te importa Dios, ya no es primero son tus intereses. Entonces, ¿qué había hecho Dios? Había cerrado las puertas de los cielos y había cerrado la bendición para estos creyentes. ¿Qué le ordenó Dios? Vayan a buscar madera, construyan mi casa, arreglen mi casa, pónganla bonita y allí pondré mi gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Y les dijo, por si acaso les recuerdo, mío es el oro y mío es la plata, dice el Señor. Todo lo que nosotros tenemos es de nuestro Dios. Nosotros por eso lo honramos, por eso le damos de lo que tenemos, porque todo es de Dios. Cuando usted reconoce que todo es de Dios, no se le hace difícil dar. Al contrario, usted dice, todo es de mi Dios, yo no soy dueño de nada. Y el Señor les da una promesa. Desde este día, cuando ustedes comienzan a trabajar en mi casa, les prometo, de cierto, les bendeciré. Dios bendice al que da. Dios bendice al dador alegre, dice la Biblia. Dios ama al dador alegre. Y al que siembra, cosecha. Entonces nosotros tenemos que aprender que la ofrenda es un principio de gratitud, es un principio de honra, es un principio de fe, donde tú siembras una semillita y tienes la oportunidad de cosechar un día. Las puertas de los cielos se abren y Dios bendice tu trabajo, tu agua, tu pan, bendice tu familia, porque tú le honras a Dios con una ofrenda. Quiero animarle, mi querido hermano, mi querido amigo, si nos estás escuchando. Demuéstrale a Dios con hechos cuánto lo amas, cuánto lo honras, cuánto lo anhelas. Primero, cuidando su casa. Si tú vas a un templo y ves un templo descuidado, invierte en ese templo. Siembra allí. Cambia lo que esté de cambiar. Dile a Dios, el amor que te tengo a ti hace que ame tu casa. Así decía el rey David, por el afecto que tengo a la casa de Dios, yo he decidido dar oro, plata y todo lo demás. El afecto a la casa de Dios es una señal del afecto al dueño de la casa. Y todo lo que des, dalo con corazón generoso. No lo des con pena, ni con queja, ni con reclamo. Dalo con alegría. Dios ama al dador alegre. Y cuando tú das con alegría, vas a ver la mano de Dios abriéndose para ti, bendiciendo tu vida y bendiciendo a tus generaciones. Porque lo que papá siembra, a veces son los hijos y los nietos los que van a cosechar. Que Dios te bendiga y que Dios obre en tu corazón para que sea un corazón generoso, dadivoso hacia Dios y hacia las personas que están a tu lado.
y vas a ver la mano de Dios en tu vida siempre. Vamos a orar. Y quiero orar por estas cosas que están aquí, que nos han enviado para que oremos por ellas. Vamos a orar por las mujeres aliancistas en el Ecuador, las mujeres de la iglesia, estamos hablando, ¿no es cierto? Vamos a orar por las 300 y pico de iglesias que tiene la alianza en el Ecuador para que Dios las siga bendiciendo. Y vamos a orar por el misionero Brito Reimer. Él viajó al Medio Oriente, donde va a estar haciendo su labor misionera entre los musulmanes. Y vamos a orar por las mujeres y familias migrantes que no tienen un hogar y que tienen que dormir en la calle. Y oremos también por el ciclo estudiantil que ya se abre nuevamente, y donde esta vez ya los chicos regresan a las aulas y Dios permita que ellos aprendan mejor, porque en este confinamiento no había una buena educación. Vamos a orar por esto. Padre amado y Dios todopoderoso, agradezco tu bondad, tu misericordia en este día. Gracias por recordarnos a través de tu palabra hermosa que la ofrenda fue y es un principio que estaba en la mente de la primera familia que tú creaste. Allí no había leyes todavía, pero estaba en la conciencia de ellos. Luego tú lo pusiste como una ley, Señor. Y luego la iglesia lo practicó como un principio donde se expresaba la bondad de Dios. Se reconocía esa bondad, donde se expresaba gratitud a Dios, donde se podía colaborar y ayudar para expandir el evangelio, y donde se demostraba la gratitud, se demostraba la alegría de saber que podemos tener una casa bonita, una casa digna donde honrar el nombre de Dios. Padre amado, queremos rogarte que nos ayudes a vivir en esta constante práctica santa, espiritual, de poder honrarte a ti. De lo que tú nos das, nosotros te damos. Sí, Señor, porque sabemos que quien da, recibe. Quien siembra, cosecha. El que da al pobre, a Jehová le presta, dice tu palabra. Y no va a faltarnos jamás, porque nadie te va a ganar a ti en dar. Si yo doy, tú también das, pero tú siempre das más de lo que yo doy. Jamás, Señor, podré decir que yo soy más dadivoso que tú. Tú eres el gran dador, el generoso, el Padre que nunca nos ha negado nada, que nos ha dado señales de su gran bondad al darnos a su Hijo Jesucristo. ¿Cómo no nos vas a dar todas las cosas si nos diste lo más precioso? Padre, ayúdanos a ser generosos de corazón, a cuidar tu casa y a poder suplir las necesidades que se dan dentro del ministerio. Quiero orar, Señor, pidiéndote por estas peticiones que están aquí. Quiero orar, Señor, por la comunidad de mujeres aliancistas del Ecuador, ANAFE, que tú la sigas usando, a su presidenta, a las directivas, a los representantes de los distritos. Señor, que tú les bendigas y les fortalezcas cada día para que las mujeres de las iglesias puedan estar atendidas, dirigidas correctamente. Gracias, Señor, te damos por este día precioso que tú nos concedes. También oramos, Señor, por las iglesias del Ecuador. Son 300 y pico de iglesias. Que la gracia tuya las sostenga y las mantenga predicando tu palabra. Que no desmayen en la fe, que lejos de crecer sigan creciendo. También oramos, Señor, por el misionero Brito Reimer. Señor, que la gracia tuya acompañe a este hombre y lo guíe donde quiera que vaya al trabajo misionero entre los musulmanes. De él y su familia, Señor, que sean protegidos, guardados y sostenidos por tu gracia, como tú lo hiciste con tus siervos en la iglesia primitiva. También, Señor, seguimos orando por las personas que están, Señor, lamentablemente durmiendo en las calles, que son migrantes colombianos, peruanos, venezolanos. Bendito Padre, ten misericordia y extienda su mano a través de un hijo suyo que pueda compadecerse de ellos y ayudar a estas personas migrantes. También oramos por sus naciones para que estas naciones puedan ayudar a esta gente a volver a sus lugares de donde ellos son
y que pueda haber una mayor oportunidad de desarrollo. Pedimos por Venezuela, pedimos por Perú, pedimos por Colombia, que tengas misericordia, Señor. Que tú pongas personas allí al frente de estas naciones que tengan compasión y que puedan sacar adelante estos países y haya, Señor, suficiente empleo para que la gente regrese a su lugar. Padre amado, también oramos por el nuevo ciclo estudiantil que se va a abrir muy pronto, donde los estudiantes regresan a sus aulas y sabemos, Señor, lo que esto implica. Señor, que también hay un riesgo porque todavía hay por allí, Señor, situaciones de peligro. También, Señor, en el Ecuador se ha levantado una corriente, una oleada de corrupción, de sicariato, de muerte, de violencia, de secuestros. Y Padre, todo eso son riesgos para los estudiantes. Oramos, Padre, para que tú les des, guardes estas vidas, protejas estas vidas y nos des paz a todos los papás. Que nuestros hijos puedan estudiar y puedan aprender. Yo sé que es deficiente la enseñanza virtual. Señor, te ruego que ellos puedan regresar a sus aulas y los profesores también puedan, Señor, hacer un buen trabajo. Padre amado, oramos por nuestro país, por el presidente de la República, por el trabajo que él tiene que hacer, por la aplicación de la ley, por una, Señor, mejor aplicación de la justicia, por las instituciones de seguridad, de cuidado y protección para las comunidades, que es la policía, las Fuerzas Armadas, las fiscalías y bueno, todos los organismos encargados de hacer justicia para que haya paz para el ciudadano y para que se frene la corrupción. Padre, solo tú puedes crear, Señor, conciencia en las autoridades de que hay que actuar frente al mal. Ayúdales para que no teman, tampoco acepten sobornos y para que tengan espíritu de solidaridad, de buscar el mejor desarrollo para el país. Señor, ten misericordia de aquellos que están enfermos en los hospitales, que están batallando contra la muerte. Señor, que no perezcan, que no bajen a la tumba sin haber reconocido que Jesucristo es el Señor. Sabemos que, Padre, el arrepentimiento a tiempo abre las puertas del paraíso para tus hijos. Gracias te damos, Padre, por toda la bondad tuya, que nos sigas cuidando en este día y el resto de los días. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que la gracia de Dios y el favor de Dios te acompañen este día y que tú y yo caminemos en el temor de Dios para que las puertas se nos abran y el respaldo de Dios esté con nosotros. Un abrazo, que Dios nos los bendiga.